10 de diciembre de 1988 nos casamos. Fue un momento muy importante para mi vida, el que el Señor me permitiera unir nuestras vidas para su servicio. Ya estábamos yendo a Martínez de la Torre como trabajo misionero. Tenía ya algún tiempo yendo. Primero íbamos cada mes, después íbamos cada 15 días y después íbamos cada semana. Conforme fue creciendo el amor que teníamos por ese lugar, pues se hacía más frecuente las visitas. Y entonces nos casamos, y ese día de nuestra boda, no solamente nos unimos ya para servir al Señor, sino también fuimos enviados. Fue como una ceremonia, ¿verdad? Dios fue claro cuando nos dijo que nuestro tiempo en Martínez de la Torre había concluido, y fue un momento doloroso por el amor que teníamos por la gente, por el lugar, por la iglesia. Empezamos a orar. Mi esposa y yo tomamos la decisión de orar, y yo no sabía que la iglesia aquí en Lerma había acordado, porque el pastor ya se iba a cambiar a la ciudad de Mérida, que habían tenido una reunión y habían acordado invitarnos a nosotros para ser los pastores de esta iglesia. Entonces ellos no hablaron ni nada, sino se fueron a la aventura. Llegaron a Martínez de la Torre ese día que yo no estaba, y le dijeron: no, pues el pastor se fue a hacer unos bautizos a tal lugar. Y ellos se fueron a ese lugar. Llegaron a ese lugar y le dijeron: sí, pero los bautizos van a ser en la playa, en tal lugar. Y se fueron a buscarnos a la playa. Llegaron allá donde estuvimos en la playa y le dijeron: sí hicieron los bautizos, pero ya se regresaron. O sea, le digo eso para que vean todo el contexto, ¿no? Y ya cuando regresan de nuevo a ese lugar, que se llama San Rafael, Veracruz, estábamos comiendo en una casa, cuando de pronto me dicen: pastor, ahí le buscan allá afuera unos hermanos. ¿Y quién será? Y ya salí de la casa y me topo al que era pastor todavía de la iglesia aquí en Lerma, y al pastor Juan, al hermano Víctor Magaña, a Sergio Magaña, estaban ahí. Y yo me sorprendí, ¿no? Que estuvieran ahí, como que: oye, ¿qué hacen acá? O sea, ¿qué hacen acá? Y cómo me encontraron, ¿no? Porque no estaba yo donde debería de estar. Y sí, ha sido una aventura encontrarte. Hemos ido de aquí para allá y hasta que te encontramos. Y entonces me dijeron: mira, hay una invitación de la iglesia, que queremos que vayas a pastorear a Lerma. La iglesia quiere que tú y que ustedes sean los pastores. Que cuando llegué a Martínez de la Torre y le platiqué a mi esposa de la invitación, ella lo tomó de buena manera. Ella anhelaba regresar al puerto de Veracruz, pero ella lo tomó de buena manera. Ella dijo: sí, vamos a orar, si es de Dios, que así sea. Cuando los hermanos volvieron a ir por la respuesta, pues ya les dijimos que sí. Viajamos. Yo tenía 7 meses de embarazo de Adonirán. Hicimos todo el menaje de casa. Llegamos aquí un 3 de marzo de 1993, y pues fue un tiempo pues bastante difícil por el cambio, el embarazo. Recuerdo que un amigo de la infancia nos encontramos recién llegado aquí, y él había emigrado a otro estado, y me dijo: ¿estás de visita? Le dije: no. Me dice: ¿vives acá? Sí, acabo de regresar a vivir acá. Y él, con palabras así groseras, me dijo: ¿por qué regresas a este lugar? Aquí no hay futuro, aquí no hay nada que hacer. Vete, no te quedes. Le digo eso para que entiendan el contexto tan difícil que fue en esos tiempos. Hubo cierto crecimiento en la iglesia, pero estaba muy limitado por la tradición, por las costumbres de la iglesia bautista. Pero bueno, logramos crecer hasta 100 personas después de 10 años. Teníamos una iglesia estable, estábamos en liderazgo a nivel estatal, incluso a nivel nacional.
Y bueno, pensamos que todo iba bien. Nuestro sueño de ir de misioneros a África o a la India vio una luz cuando tuvimos la oportunidad de una beca para irnos a estudiar a Estados Unidos. Realmente fuimos a prepararnos para ser misioneros y parte de la tarea era enseñarnos desarrollo agrícola, desarrollo comunitario. Y así que en 1999 nos fuimos para allá. Fuimos a prepararnos. Fue un tiempo como un año sabático. En ese entonces el pastor Juan se quedó a cargo de la iglesia en ese año y nosotros partimos como familia. Y fue un tiempo hermoso, como familia nos unimos, muchos recuerdos, muchas vivencias, mucho tiempo juntos. Así que fue un tiempo maravilloso para la familia, fue un tiempo de descanso en el ministerio, fue un tiempo de crecimiento, fue un tiempo de preparación. No lo sabíamos, pero Dios nos llevó a Estados Unidos no a ser preparados para ser misioneros transculturales, sino para la nueva etapa que nos iba a introducir a nuestro regreso. Ya cuando estábamos cerca de regresar a Campeche, porque teníamos claro que debíamos de regresar, eso nunca estuvo en duda, a pesar que tuvimos una oferta muy seria de una iglesia de Estados Unidos de quedarnos, pero sabíamos que Dios nos quería en Campeche, no había duda, en Lerma. Entonces, por gratitud a un amigo de ahí, de la escuela donde estábamos, lo acompañé a su iglesia, una iglesia carismática muy grande, y fue la primera vez que estuve en una reunión carismática. Nosotros no creíamos en nada de las manifestaciones del Espíritu Santo, y ese día vi cosas sorprendentes, vi sanidades, vi milagros, vi gente levantarse de su silla de rueda, vi a gente tirar sus muletas y saltar. Ese día fue impactante para mí, fue impactante. Ese día me hizo pensar que a lo mejor estaba equivocado en respecto al Espíritu Santo. Y empecé a orar, a una búsqueda más de Dios. Me quedaron inquietudes después de esa reunión. Y en la comida de despedida que nos hizo la iglesia bautista a la que asistimos, ya al final de la reunión, una hermana, una que tocaba el piano en la iglesia, nos pidió que quería orar por nosotros. Y fuimos a la iglesia y ahí nos sentamos en unas bancas y ella empezó a orar. No impuso manos, nada, ella solo se paró y empezó a orar para pedir bendición para nuestro regreso. Cuando ella estaba orando, de pronto ella dijo, en este momento Dios me da una visión de ustedes. Y cuando ella mencionó eso, yo como que, ¿qué es esto, no? O sea, era algo que nosotros no creíamos ni practicábamos. Y ella empezó a describir la visión. Y la visión era que nos veía debajo de un árbol muy grande. Dice, veo un árbol frondoso, sus ramas se extienden, así abarcan la sombra de ese árbol abarca un área muy grande. Veo que ustedes están debajo de ese árbol y tienen ollas con comida, y veo que hay una fila interminable de gente en esa esperando con sus recipientes, y ustedes vienen ellos y ustedes les sirven la comida y ellos se alegran de recibir la comida. Dice, en esa fila veo enfermos, veo endemoniados que vienen, que necesitan esa comida que ustedes les van a dar. Y cuando ella estaba explicando todo lo que veía en la visión, inexplicablemente yo sentí como que algo caliente caía sobre mí, como una manta caliente, y empecé como a temblar descontroladamente y a llorar. Yo no entendía mi mente racional qué estaba pasando, pero ella nunca mencionó que era una palabra profética, solo describió la visión que estaba teniendo, y fue como un impacto en mi espíritu. Y ella dijo, ese es el ministerio que van a tener ahora que regresen a Campeche.
ese será el ministerio, de ese tamaño será el ministerio que Dios le dará. Y esa palabra impactó nuestra vida. Pues nosotros estábamos experimentando cosas diferentes y veíamos que sí era de Dios. Empezamos a ver milagros. Y en una ocasión fui con los jóvenes a un congreso en Mérida, a un congreso de alabanza, y se hicieron impartición de dones. Al regreso venía con un grupo de jóvenes mujeres, que ellas en una camioneta, en la parte de atrás empezaron a recibir liberación, y después de haberse liberado, pues empezaron a recibir el Espíritu Santo. Nos paramos porque empezamos a escuchar que gritaban y gritaban, y cuando nos detuvimos en una gasolinera, empezaron a hablar, y una de ellas empezó a dar una palabra en lenguas, pero después de hablarla en lenguas, la daba en español. Fue Maritza, ella lo hablaba en lenguas y lo daba en español. Después otra hablaba en lenguas y otra persona la interpretaba. Entonces fue algo impactante para nosotros, nos quedamos así, pero comprendíamos lo que estaba pasando. Sabíamos que lo que estaba pasando, ¿no? Porque ya lo habíamos visto de otras iglesias. Yo podía comprenderlo, pero había mucha gente que no sabía comprenderlo. Éramos bautistas, habíamos sido bautistas. Entonces fueron cosas que ocurrieron, que nos empezaron a pasar, pero empezó, a pesar de los cambios, a pesar de que fue un golpe, mucha gente lo aceptó. Nadie se fue de la iglesia, yo me acuerdo. Nadie se fue de la iglesia, al contrario, la iglesia empezó a crecer. Tuvimos que tirar las paredes, se construyó esa pared, se revocó, se empezó a construir el techo, se empezó a tirar varias cosas porque ya no cabíamos, entonces se llenaba todo. En la mañana, en la tarde, a pesar del calor, a pesar de todo, estaba aquí, nos sudábamos muchísimo, hacía mucho calor, pero nadie se iba porque Dios siempre hacía algo. La unción siempre estaba, el Señor siempre nos daba una palabra fresca, una palabra certera, siempre la unción estaba y siempre había milagros. Y la gente, a pesar de que ya era muy tarde en la noche, siempre se esperaba hasta el final para ver qué era lo que hacía Dios, en qué nos sorprendía. Y Dios usó al pastor Alfredo Salto como un instrumento para traer el avivamiento del Espíritu Santo. Y fue un boom, la verdad, fue un boom impresionante, tantas cosas que vivimos. Conocimos al Espíritu Santo de una manera que nunca habíamos imaginado. Realmente fue un avivamiento espiritual, fue acercarnos más a Dios, fue conocer más al Espíritu Santo, fue depender de su guía, de su dirección. Y eso propició nuestra salida de la iglesia bautista, porque obviamente ellos no estaban de acuerdo con esto, y eso nos dijeron, hay que escoger, ¿no? Si siguen con nosotros tienen que renunciar a todo eso, y si escogen eso tienen que salir de nosotros. Y no dudé, dije no, pues nosotros renunciamos, salimos y vamos a seguir esto que Dios nos ha mostrado. Y fueron esos años hermosos de renovación, de sanidad, de profecía, de muchas manifestaciones espirituales. Cuando vino el avivamiento del Espíritu Santo, la idea que teníamos era, empezó a crecer la iglesia por todas las manifestaciones, las sanidades, profecías, liberaciones. Y teníamos la idea de que con eso ya la iglesia iba a crecer. Y efectivamente llegó mucha gente, muchas personas fueron sanadas, fueron liberadas. Dios hizo cosas maravillosas en sus vidas. Pero entonces empezamos a darnos cuenta que muchos ya no regresaban. Una vez que ya estaban sanados, liberados, ministrados, ya no estaban, se iban. Y eso empezó a repetirse muy marcado. Llegamos a más o menos como a 250 personas y quedamos ahí en esa cifra.
Llegaba personas, se iban personas, llegaban personas, se iban personas, y eso despertó en mí una inquietud. Entonces sabíamos que algo hacía falta, que aunque el avivamiento del Espíritu Santo vino a traer vida espiritual, pasión, poder, unción, pero que algo faltaba, que eso no era todo, no era suficiente. Y empezamos a orar buscando una respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta llegó a través de una persona que acababa de regresar de la Misión Carismática Internacional de Bogotá. Él me llamó, me dijo que tenía unos libros que me podían interesar. Y fui un grupo de pastores, fuimos, y él nos proyectó en la pared de su casa todo lo que es la escalera del éxito, el ganar, consolidar, discipular, enviar. Y cuando yo estaba mirando las diapositivas, los acetatos, y oía la explicación de cada fase de la escalera del éxito, yo escuché la voz del Espíritu Santo muy claro que me dijo: esa es la visión que debes seguir, esa es la respuesta a la necesidad de la iglesia. La primera vez que fuimos a Bogotá, que fue nuestro primer reto, pues ahí... En 2004. 2004, ahí fue donde cayeron muchos límites. Pudimos ver que en medio de la cuesta de enero ellos se atrevían a hacer una convención internacional y que demoraba tanto tiempo. Y pudimos ver las filas y filas y filas de gente listas para entrar a las diferentes convenciones. Entonces, en ese lugar, por primera vez yo soñé que podíamos tener un estadio y que Dios podía hacer lo que hacían allá en Bogotá, aquí en Campeche. Estábamos en una convención internacional en Bogotá y acaba de terminar una enseñanza sobre el Valle de los Huesos Secos, y la administración fue que nos rindiéramos al Espíritu Santo, que le entregáramos nuestra vida sin reserva. Y terminando esa administración, el pastor Gerardo nos dijo que los pastores Saúl y Gloria querían hablar con nosotros. Y bueno, fue algo que no esperábamos, pero fuimos al lugar donde estaban ellos, y ahí fue donde nos invitaron a ser parte del equipo G12 Nacional. Para nosotros era un desafío muy grande, pero bueno, en un acto de fe tomamos la determinación de aceptar el desafío, y gracias a Dios que por esa invitación. La verdad, ser parte del equipo nacional nos elevó nuestro nivel de fe, nos desafió a hacer cosas que no habíamos hecho, para creer que podemos transformar nuestra nación, que podemos alcanzar nuestra nación, que podemos ser de bendición para nuestra nación, que a través de la iglesia podemos traer un cambio para bien en nuestra nación de México. En nuestra mente ya no hay como pensar atrás, donde pensábamos que la iglesia, pues lo que hubiera, lo que se pudiera, impulsamos a nuestros discípulos a soñar sueños grandes. Hemos visto el crecimiento no solo espiritual de ellos, su crecimiento profesional, su crecimiento empresarial, su crecimiento social. Bueno, es un impacto. La visión es transformadora en todas las áreas, ¿no? Y estamos felices de ser parte de la Visión G12, y nuestro sueño es seguir alcanzando el sureste. Al principio no pensábamos a nivel local, después nuestros discípulos empezaron a salir. Ahora tenemos iglesias en Veracruz, iglesias en Tabasco, iglesias en Yucatán, iglesias en Quintana Roo. Pues estamos creciendo en el sureste, ¿verdad? Yo sé que en el futuro abriremos otras sedes en otros estados. Son como cabezas de playa para conquistar.
y el Señor sigue llamándonos una iglesia misionera que vamos a enviar a más obreros para establecer la visión G12 y ser agentes de transformación en todos los lugares. Y yo sé que también en algún día en otros países tendremos misioneros. La visión G12 nos ha enseñado a soñar grande, así que en este momento nuestros límites han crecido, ¿verdad? Se han expandido y agradecemos a Dios por eso.